En un mundo ideal, cada centavo de los paquetes de ayuda financiera destinados por Occidente a Ucrania se transformarían en un proyectil. Pero, sorpresa, resulta que la realidad es más retorcida que una novela de espías. Según voces críticas surgidas de Francia, esos generosos paquetes de solidaridad enviados desde Washington y Bruselas a Kiev tienen un destino diferente. Mientras los soldados en el frente sueñan con más de apoyo y padecen bajo el poder del fuego enemigo, los funcionarios de Volodymyr Zelensky han encontrado la fórmula para llenar sus bolsillos con unas muy buenas cantidades de dólares. Mientras tanto, el país se sumerge en el caos de un conflicto que parece no querer acabar jamás. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los franceses parecen tenerlo claro. Dudan que la ayuda occidental a Kiev se esté usando íntegramente en el frente. De hecho, durante las últimas horas se han realizado una serie de denuncias al respecto y acusan a altos funcionarios de la administración de Volodymyr Zelensky de embolsillarse los recursos económicos y traficar con las armas. Uno de los que así lo afirma es el líder del partido euroescéptico y de derecha, Les Patriotes, Florian Philippot, acérrimo crítico de la asistencia a Ucrania desde hace mucho tiempo. El dirigente recurrió a una publicación en X, ante Twitter, para señalar que sabe en la nación del este europeo están malversando el dinero que les hacen llegar. Zelensky miente cuando aporta garantías de que el dinero va al campo de batalla. En realidad, una gran parte se desvía y alimenta la corrupción, escribió Philippot, quien destacó como prueba que Kiev admitió en marzo que no había recibido 17.100 millones de dólares de la ayuda recaudada por Polonia y la Comisión Europea. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal afirmó que no tenía idea de lo que pasó con los fondos. Deploró Philippot, quien también señaló un reciente escándalo de corrupción que involucra al ministro de Agricultura ucraniano, Nikolai Solsky, acusado de apropiarse ilegalmente de tierras estatales por valor de casi 7,4 millones de dólares. Ese fue apenas otro caso más de corrupción en este país, uno de los más corruptos del planeta, comentó el político francés, que recalcó que cada dólar o euro enviado a Ucrania prolonga el conflicto, causa bajas innecesarias, empobrece a Europa y enriquece a una élite corrupta en Ucrania. Por ello, pidió a las autoridades en Bruselas dejar de apoyar la diatriba. El conflicto debe resolverse lo antes posible o seguiremos echando recursos en un saco sin fondo, añadió Florian Philippot, que recordó un artículo publicado por el diario británico The Guardian en el 2015, que describió a Ucrania como la nación más corrupta de Europa, plagada de forma generalizada por este flagelo durante años. Más recientemente reseña la prensa francesa. La ONG Transparencia Internacional colocó a Ucrania en el puesto 104 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción. Esta medición coloca a los más alejados del primer lugar como los más afectados por la malversación administrativa en el planeta, en una escala que va de menor a mayor. Ya hasta el inspector general del Pentágono debió admitir en el 2023 que Washington no ha logrado rastrear adecuadamente más de $1.000 millones en armas enviadas a Ucrania. No obstante, esto no impidió a sus superiores afirmar que creían que la asistencia había llegado a su destino previsto. La cuestión ha ocupado un lugar central durante el conflicto con Rusia. Incluso en el ejército ucraniano, que se ha visto sacudido por varios escándalos de corrupción en los últimos meses. El pasado invierno, el propio Servicio de Investigación de Ucrania, o SBU por sus siglas en ucraniano, develó que había descubierto un importante plan de malversación de fondos. La trama corrupta involucra a decenas de funcionarios ucranianos y contratistas privados, quienes se complotaron para adueñarse de alrededor de $40 millones destinados a la adquisición de armas para dotar al ejército en el flanco oriental europeo, que nunca llegaron al destino. Rusia también lleva meses advirtiendo sobre el derrame de armas extranjeras,
enviadas a Ucrania terminan llegando a las manos del crimen organizado internacional, señala el Kremlin. Se habla de que los grupos extremistas que hacen vida en Medio Oriente son los mayores beneficiarios del tráfico de armamento. Hace algunos días, el ministro de Agricultura ucraniano, Nikolai Solsky, fue detenido. El Alto Tribunal Anticorrupción de Ucrania emitió la orden de aprehensión por su presunta implicación en una adquisición ilegal de 2.500 hectáreas de campos agrícolas estatales. Las transacciones se realizaron entre el 2017 y 2018. La entidad anticorrupción inició la investigación en el 2019, mismo año en que Zelensky resultó electo presidente. Recuerda que para entonces Solsky presidía el Comité de Asuntos Agrarios del Parlamento. Asimismo, informó que el grupo liderado por el funcionario intentó adquirir otras 3.300 hectáreas en tierras públicas en el 2021, por un valor de $4.716.000. El caso es que Solsky pasó a convertirse en el primer ministro del gobierno investigado formalmente durante el conflicto ruso-ucraniano por actos delictivos, por lo que se vio obligado a renunciar. Este acontecimiento se produce además en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la gestión de Volodymyr Zelensky, cuyo gobierno ha decidido que el encausado no irá a prisión, pero tendrá que llevar un brazalete electrónico de localización y se le retirará el pasaporte. ¿Es eso acaso un premio por sus servicios?, se pregunta la opinión pública ucraniana. En un primer momento, la cartera de Agricultura emitió un mensaje en redes sociales. Nikolai Solsky fue puesto en libertad bajo fianza y sigue desempeñando sus funciones como ministro. Pero la presión social parece haber repercutido, al punto de que debió poner su cargo a la orden. El escándalo de Solsky es el segundo de gran calibre de este año. En enero pasado explotó la trama que involucra a funcionarios del Ministerio de Defensa y la empresa Arsenal de Leópolis. Se trató de un contrato por la compra de 100.000 granadas de mortero por $40 millones. El SBU inició la investigación en agosto del 2022, 6 meses después del inicio del conflicto ruso-ucraniano, y determinó que parte de los fondos se transfirieran a una empresa en el extranjero. Sin embargo, nunca se suministraron las armas. En el desfalco están implicados antiguos y actuales altos funcionarios del Ministerio de Defensa y directivos de la empresa contratista, afirmaba un comunicado del investigador. Efectivamente, 5 personas habían recibido citaciones de la Fiscalía. Entre ellos estaba un alto funcionario del Ministerio de Defensa y su predecesor, el director y el director de ventas de la empresa ucraniana, así como el representante de una empresa extranjera, quien transfirió los fondos. Uno de los sospechosos fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera hacia Polonia. En el ministerio ya habían surgido un par de tramas escandalosas en el 2023, que implicaron nada menos que al entonces ministro Oleksiy Reznikov. Al funcionario le salpicó la compra de alimentos por parte de su despacho a precios hasta 5 veces más altos de lo normal. Informaciones posteriores también develaron corrupción en la compra de uniformes para los soldados en invierno con el precio inflado y con telas que finalmente no eran aptas para soportar bajas temperaturas. Y ello no fue el único caso de ese misterio ese año. En septiembre, Zelensky se vio forzado a despedir a todos los jefes regionales de reclutamiento militar después de indicios de que algunos habían comprado propiedades de lujo en el extranjero. Se le señaló que el haber recibido pagos de entre $5.000 y $10.000 para emitir salvoconductos a hombres en edad de servicio militar sin que mediaran exenciones médicas o de cualquier tipo. Ello se convirtió en una millonaria red de corrupción en un momento en que Ucrania estuvo urgida de hombres para reforzar sus tropas. La situación fue tan grave que el país aún no ha podido estabilizar el reclutamiento, mientras sigue perdiendo uniformados en el frente por causa del fuego ruso. Francia tiene certeza de todas estas irregularidades y por ello el rechazo a Kiev en la nación gala que se incremente con cada jornada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.